Este es un curso de teología y le vamos a llamar el curso de teología 1. Lo que vamos a ver en este curso, en estas 6-7 semanas, va a ser específicamente estos 3 temas que están ahí abajo. Vamos a hacer una clase sobre los prolegómenos. Y eso es una palabra gruesa, es una palabra que se ha utilizado por cientos de años y la voy a explicar ahorita. La clase de hoy es sobre prolegómenos. A partir de la segunda clase en adelante vamos a distribuir el resto de esas semanas en lo que es la doctrina sobre la Biblia y en lo que es la doctrina sobre Dios Padre. Así que estos son los 3 objetivos nuestros de este curso y luego vamos a pasar a Teología 2 si aceptan la invitación de continuar, y vamos a continuar con las siguientes 3-4 doctrinas. Entonces, mi nombre es Manrique Salazar y realmente de verdad que me encanta poder enseñar, llevar el seminario a la iglesia. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a empezar. Le voy a pedir a Bernal, porfa, si me puedes leer Colosenses 1:9-10 que está ahí en la pantalla. Sí, claro, perfecto. Dice así, Colosenses 1:9-10. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Gracias, Bernal. Quiero que sea, cuando hablamos de teología, a veces nosotros nos podemos sentir como muy pequeñitos frente a esa palabra. Tal vez hemos generado algún tipo de sentido, que esa es una palabra que practican los académicos en un lugar que se llaman los seminarios. Pero en realidad no es así, no es así. Eso en la historia de la iglesia se empezó a practicar específicamente en la Edad Media. Ahí la teología se volvió en los lugares de los seminarios. Pero antes de la Edad Media era practicada en la iglesia, era enseñada en la iglesia. Los pastores eran teólogos, las ovejas eran teólogas, y fue ahí en el oscurantismo de la Edad Media donde se dividió. Y este es la gran evidencia de lo que nos impulsa a todos nosotros que somos ovejas a hacer, volvernos con humildad pequeños teólogos, de manera que nosotros podamos discernir y crecer sobre el conocimiento de Dios. Vean lo que dice Pablo a una iglesia de cristianos colosenses, una iglesia imperfecta, tal y como mi familia de fe, una comunidad de creyentes, y dice que estaba, por esta razón, también nosotros, dice, no hemos cesado de orar. Entonces esto me permite, perdón, esto me permite a mí interpretar que si él está orando es porque es algo que él quiere para ellos, ¿verdad? Y dice que lo que pide, y aquí está la palabra pide, es que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero entonces está pidiéndole al Padre que estos hermanos puedan crecer en el conocimiento, ¿verdad? Y esto es lo que en esta cajita primera. La primera idea que veo allí es que es una petición, es un deseo, es algo bueno, es la voluntad de Dios. Nos está revelando que Dios, el punto de vista de Dios es que nosotros crezcamos en conocimiento, es algo bueno, es algo digno de ser pedido para una iglesia. Y es algo digno de ser practicado. Al mismo tiempo, dice que no solamente sean llenos del conocimiento, pero de su voluntad. Y esta palabra describe, digamos, este es un genitivo. Esta palabra de acá especifica el tipo de conocimiento que debemos crecer en, lo que es la voluntad de Dios, los puntos de vista de Dios sobre las distintas cosas, las cosas que le interesan. Al mismo tiempo, vemos cómo al hacer eso, al buscar eso y hacerlo con la palabra de Dios, vamos a crecer. La fuente es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo él dice para que
y dice, en toda sabiduría. Ahora, esta sabiduría no es la sabiduría del mundo, esta es la sabiduría divina, ¿verdad? No es la sabiduría humana de la sociedad o del mundo, pero es la divina, ¿verdad? Y entonces entendemos la palabra de Dios como la fuente de la sabiduría divina. Y entonces nuestra fuente se vuelve la Biblia, ¿verdad? Al mismo tiempo sigue explicando para que podamos crecer en esa sabiduría de parte de Dios, pero también en una comprensión espiritual, donde la sabiduría es la información y donde la comprensión espiritual es generar convicciones sobre esa información, dejar de que esa información se vuelva valores de vida e impacte en el ser y cambie y reoriente las prioridades, ¿verdad? Entonces, ahora, esto es algo que se puede hacer solamente, digamos, por el poder del evangelio trabajando en nosotros, ¿verdad? Entonces, los creyentes podemos hacer esta labor. Podemos participar en esto que él está explicando en el texto. Entonces ahí es donde vamos a ver el poder del evangelio que nos permite, el poder del evangelio trabajando en ustedes y en mí, cuando nos procedemos a crecer en el conocimiento de la sabiduría y de toda comprensión espiritual, el poder del evangelio nos permite crecer en esa habilidad, ¿verdad? Entonces es así como dice que se logra el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dice que podamos andar. Esta palabra es una metáfora de camino, ¿verdad? Para decir vivir, ¿verdad? Como es digno del Señor, como le place al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el conocimiento, que son estas dos primeras cajas, el conocimiento que se va a transformar en sabiduría y comprensión espiritual, terminan habilitando a la persona a poder saber cómo vivir en la piedad, ¿verdad? Dice luego él que hay dos maneras, estas dos palabras no son verbos, dando y creciendo, son gerundios, terminan en ando, yendo. Eso no son acciones, sino que son expresiones verbales que describen la acción anterior o establecen los medios para practicar la acción anterior. ¿Cuál era la acción anterior? Andar, andar como es digno. ¿Cómo se hace? ¿Qué resultados genera? No, dos, dice que dando frutos y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si basado en el conocimiento, si basado en la comprensión espiritual, nosotros empezamos a caminar como es digno de Dios, si crecemos teológicamente, empezamos a caminar como es digno de Dios, producimos frutos y al mismo tiempo crecemos en conocimiento. Entonces, de nuevo, esto es algo posible porque el evangelio está trabajando en nosotros y lo que este texto está revelando o enseñando es lo que vamos a practicar a partir de hoy, para la gloria de Dios, para que dé frutos y podamos crecer en crecimiento. Entonces, Pablo estaba invitando a estos hermanos a crecer en teología. Así que eso es lo que vamos a emular y vamos a copiar al hermano Pablo. Luego, Colosenses 2, del 2 al 3. Y le voy a pedir a Liz si me puedes leer ese pasaje. Claro. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En capítulo 1, Pablo nos explicó el fruto de estudiar teología. Ahora en capítulo 2 nos dice la joya más preciosa de estudiar sabiduría, y es encontrarnos con el conocimiento del evangelio, encontrarnos con la imagen de nuestro Señor Jesucristo y estudiar la belleza de su carácter. Entonces, esto es un deseo de Pablo, pastor o plantador de la iglesia en Colosa, que le dice a estos hermanos que dice, espero que sean alentados sus corazones y unidos en amor, ¿verdad? Alentados, esta palabra alentados, en otras versiones o el significado de esa palabra es fortalecer. Por cierto, yo ahí en el WhatsApp les voy a presentar una forma PDF, estas filminas en PDF, para que ustedes puedan tenerlas y volver a leerlas.
Digamos, ahí en el WhatsApp yo les voy a dar estas filminas en PDF para que puedan tener. Así que no puedan apuntar las cosas que no están aquí, pero a las que están aquí ustedes van a tener acceso en formato PDF. Entonces, dice que lo que él busca son dos resultados. El primero, que el corazón sea fortalecido. Y el segundo, que crezcamos, la comunidad cristiana, crezcamos en unidad. Fortaleza y unidad. Ahora sigue avanzando y dice que lo que él espera es que alcancen, ¿verdad? Y dice riquezas. Ahora dice riquezas que proceden específicamente de una plena seguridad de comprensión. Allí de lo que ha venido hablando es del evangelio, del plan de redención de Dios. Entonces, cuando hablamos de una seguridad de comprensión, se está refiriendo a que generemos una convicción, lo que va a fortalecer el corazón, lo que va a mantenernos unidos, es si cada uno de nosotros desarrollamos una convicción. Ahora, ¿convicción de qué? Dice, de un verdadero conocimiento, ¿verdad? Un verdadero conocimiento. Entonces, estas dos cajas ya las hice y esta es generar un verdadero conocimiento del misterio de Dios que es Cristo. La revelación de Dios en persona por medio de la persona de Cristo. No solamente quién Él es, quién es hoy, ¿verdad? Pero también qué hizo por nosotros y qué sigue haciendo por nosotros la iglesia, ¿verdad? Luego dice que generando esa convicción sobre Cristo, porque es conociendo a Cristo, y ese es el centro, la joya más preciosa de la teología, conociendo a Cristo, nosotros adquirimos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, de nuevo, Pablo está alentando a crecer en conocimiento del corazón, de la mente, de la voluntad de Dios, para que podamos ser transformados por medio de ello, gracias al poder del evangelio que trabaja en nosotros, para que podamos ser capacitados para poder vivir en piedad, para poder vivir de acorde a como es digno para el Señor. La teología no debiera de formar fariseos, la teología debiera de formar creyentes humildes, creyentes que aman más al Señor, porque descubren esos tesoros de la sabiduría que han conocido en Cristo Jesús. Entonces, dicho esto, la primera clase les he mostrado que se llama prolegómenos. Esta es una palabra que se ha utilizado. Esta primera parte significa antes, ¿verdad? Lego significa saber, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de las cosas que son necesarias antes de entrar a estudiar las doctrinas principales de la fe. Antes de que estudiemos sobre la palabra de Dios, la bibliología, antes de que estudiemos sobre la salvación, la soteriología, antes de que estudiemos sobre la iglesia, la doctrina de la iglesia, la eclesiología, antes de que estudiemos los últimos tiempos, ¿verdad? Es importante conocer ciertas cosas, preguntarnos, hacernos ciertas preguntas, las cosas que hay que saber antes de entrar a los temas principales que Dios reveló en la Escritura. Entonces, son preguntas que debemos de hacernos antes de establecer estos temas. Es como hacer una pequeña prolegómenos, es como hacer una pequeña introducción para que esa introducción nos sirva como base para entrar a estudiar las doctrinas que creemos en nuestra iglesia. En este curso lo que vamos a estudiar es lo que creemos en la iglesia IFE, la declaración de fe de la iglesia IFE expandida de una manera teológica, ¿verdad? Ahí lo que vamos a considerar es algo que normalmente no nos cuestionamos y es cómo sabemos lo que sabemos. Ustedes y yo tenemos un contexto de vida. Hemos aprendido muchísimas cosas. Dentro de esas cosas que hemos aprendido, muchas de esas cosas tienen que ver con Dios y hemos establecido un tipo de teología. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprendimos eso que aprendimos? ¿De dónde? ¿De qué fuente? ¿De quiénes? A través del tiempo yo me he dado cuenta que muchas cosas que yo he aprendido
no fueron de la Biblia. Fueron directamente porque algunas personas me lo enseñaron, pero no necesariamente porque me lo comprobaron viniera de la Biblia. Entonces, realmente es importante establecer por qué la Biblia tiene que ser, por ejemplo, la fuente del conocimiento que agrada a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? O sea, está bien, me suena bien, pero ¿por qué? ¿De dónde dice eso? Entonces, para construir nosotros una buena teología y por ende vivir una vida plena a los ojos de Dios, es importante empezar con una base que nos permita establecer como la, por llamarlo así, la base, la fundación, ¿verdad? La placa sobre la cual el edificio, la iglesia, las piedras vivas son edificadas, cuya fe se edificada sobre. Y eso es lo que buscamos con esta lección. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a estudiar estas preguntas, las vamos a responder. Me doy por satisfecho si usted puede responder estas preguntas y sale aprendiendo o conociendo o confirmando las respuestas a estas preguntas. ¿Qué es teología? ¿Qué es interpretación teológica? ¿Qué es una doctrina? ¿Para qué estudiar teología? ¿Para quién es la teología? ¿Qué es una declaración de fe? ¿Cuáles tipos de teología hay? ¿Y para qué sirve cada una de ellas? ¿Qué orientación debe de tener la teología que es sana o fiel a los textos? ¿Verdad? ¿Y qué debe de impulsarnos a estudiar teología? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a empezar con teología. Esa palabra que a veces nos puede sonar un poco grande, ¿verdad? Entonces, este no es un término que encontramos en la Biblia. Y eso tenemos que decirlo de una vez, ¿verdad? Como tampoco los seminarios es algo que nos encontramos en la Biblia. Pero no por eso tenemos que asustarnos. Lo que tenemos en la Biblia es el término logia theuo, y es este término que está acá. Lo tenemos en estos 3 textos y quiero mostrarles uno como para darles una idea. Primera Pedro 4:11. Le voy a pedir a doña Maritza si me puede leer Primera Pedro 4:11 ahí en la pantalla, por favor. Sí, dice, el que habla conforme a las palabras de Dios, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Muchas gracias, doña Maritza. Pedro le está hablando a creyentes en las iglesias de Asia Menor. Son varias iglesias. Y ellos allí estaban sufriendo discriminación por la nueva fe que habían adquirido. Entonces, hay algunos que posiblemente no están enseñando lo que deben de enseñar y están diciendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, él establece un principio. Dice, el que habla, el que enseña, asegúrese que habla conforme a las palabras de Dios. Entonces, cuando hablamos de las palabras de Dios, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Lo que Dios ha dado a conocer, lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces, los puntos de vista de Dios, las cosas que a Dios le interesa. Si van a hablar, hablen conforme a los intereses de Dios, conforme a las palabras de Dios, conforme a la revelación de Dios. Entonces, esa palabra es la que nosotros hemos tomado para poder, esa es la que tenemos en la Biblia, la revelación sobre Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la palabra teología, ese término, ¿verdad? Viene de la palabra del latín theologia, ¿verdad? Y ahí ese término se ha expresado de dónde viene, para tratar de explicar el conocimiento que revela la logia theuo, que es las palabras de Dios. Entonces, teología es el compendio, digamos, de esa logia theuo que se ha logrado extraer de los textos. Entonces, la palabra en latín se divide de 2 términos. Uno, ¿verdad? Creo que aquí lo puse al revés. Esto no es logos, aquí es theos. Theos significa Dios y aquí es donde tiene que venir logos, ¿verdad? Y logos significa palabra, discurso. Entonces, en pequeñito, teología lo que significa es
un discurso sobre Dios, el discurso sobre Dios, el que viene de Dios, ¿verdad? El estudio sobre las palabras de Dios. Y eso es lo que tal vez semánticamente significa la palabra. Pero creo que podemos expander nuestros términos. Por ejemplo, este es un teólogo bastante reconocido, tiene un libro que ha sido utilizado por muchos años, por muchas iglesias. Es uno de los libros que he leído yo, digamos, para buscar respuestas en algunos temas. Y él explica de la siguiente manera la definición que él ve. Es el estudio y es el arte de estudiar la ciencia, la metodología, ¿verdad? Sobre Dios. Es el estudio y la metodología de estudio sobre Dios, ¿verdad? Algo como un poquitito más expandido que lo anterior. Entonces, no solamente es el hacerlo, estudiar las palabras de Dios, pero también es las metodologías, el arte, la ciencia de hacer eso. Eso es teología, ¿verdad? Otro teólogo reconocido, don Norman Geisler, que también tiene un libro de teología sistemática, digamos, bastante bueno, y él dice, teología es el discurso racional acerca de Dios. Ahora, él incluye un término extra, ¿verdad? Y es este racional. Vimos que discurso puede significar la razón sobre Dios, las palabras sobre Dios, pero él está diciendo que es algo racional acerca de Dios, ¿verdad? Es un estudio racional de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque eso es importante. Porque si ustedes y yo, si yo, por ejemplo, a ustedes les diera un artículo del periódico, y lo recorto, unos 4 o 5 párrafos del artículo de un periódico, y yo se los doy a ustedes, ¿verdad? Y les digo, por favor, léanlo, estúdienlo. Ahora sí, quiero que me den una síntesis de lo que está diciendo allí, de lo que él cree, lo que el autor cree. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio meramente racional, donde lo que ustedes estarían haciendo es el lenguaje que ustedes tienen, el lenguaje que el autor usa, ustedes estarían utilizando lo que ustedes conocen del lenguaje, las herramientas que tienen para utilizar el lenguaje simple, interpretarlo y discernir y extraer lo que ustedes creen el autor cree, ¿verdad? Entonces es una actividad racional, ¿verdad? Ahora, como les decía yo en Colosenses, es racional, pero también es espiritual, empoderados por el Espíritu Santo que nos ilumina para tener la capacidad de reconocer lo que es verdad. Pero a esta definición, a veces sobreespiritualizamos la teología. No, es un ejercicio racional, también es espiritual, pero es ambos, ¿verdad? A veces le ponemos requisitos enormes para que una persona pueda discernir lo que un texto está diciendo. No, es racional. Todos nosotros tenemos la capacidad de estudiar la Biblia, ¿verdad? Y se maximiza esa capacidad si nos vamos preparando en la ciencia del estudio de las palabras de Dios, como tal vez el autor Erickson lo decía. La tercera definición viene del autor del libro que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Todos estos libros tienen cosas buenísimas, ¿verdad? No por ende vamos a seguir hombres, pero vamos a leer lo que estos hermanos han dicho, especialmente don John MacArthur, ¿verdad? Pero no quiere decir de que todo lo que don John MacArthur dice y hace lo vamos a seguir al pie de la letra y ciegamente. No, vamos a discernir la teología que él está mencionando. Este es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros. No vamos a venir a copiarle la teología a John MacArthur. No, nosotros vamos a discernir la teología de los textos. Y ese es el ejercicio que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Que lo vamos a comprobar como con una comparación para confirmar con lo que está diciendo este señor, pero también lo podríamos hacer con otros, ¿verdad? Entonces, dice, la teología cristiana, aquí ya ahora sí, nos está poniendo una palabra importante, la cristiana, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque está la teología musulmana, ¿verdad? O está la teología, no sé, distintas otras religiones y fes, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la cristiana y la cristiana depende. Si vamos a conocer la palabra de Dios y vamos a conocer a Dios, de la única fuente autoritativa que Dios ha declarado es como Él se ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la revelación. La teología es el estudio, ¿verdad? De la revelación divina que se registró
en la Biblia. Entonces eso ya nos dice la fuente, ¿verdad? Nos establece la fuente de nuestro estudio, ¿verdad? Y nos limita la fuente. No vamos a estudiar lo que fulano dijo hace 1000 años, no vamos a estudiar lo que tal iglesia practica, no vamos a estudiar lo que tal libro cristiano dice, vamos a enfocarnos, vamos a sacar la teología de la Biblia. Y esa es la fuente de la buena teología. Muy bien. Esta es una definición que yo he definido, digamos, esta es mi definición, no es perfecta, pero nos permite saber lo que vamos a practicar, digamos, en el curso a la hora de interpretar teológicamente. Hacer teología tiene que ver con discernir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de discernir, nos estamos hablando que es una actividad espiritual. El discernimiento es algo que podemos hacer solo si gozamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si estamos haciendo, si estamos viviendo en comunión con el Señor, ¿verdad? Nuestro discernimiento se va a afectar definitivamente, ustedes lo van a ver en el capítulo, una sección allí, la importancia de la comunión con el Señor, el morar en el Espíritu, y eso va a afectar nuestro discernimiento, ¿verdad? Si no lo estamos haciendo, en el grado, en la manera, en la pureza de esa relación y comunión que tengamos con el Señor, definitivamente va a afectar nuestro discernimiento. Entonces, es un ejercicio espiritual, pero como hemos dicho, también es un ejercicio racional. Y cuando me refiero a racional, me refiero a esa capacidad de interpretación, de análisis del lenguaje de los textos, ¿verdad? Del entendimiento de toda la enseñanza de la Biblia completa. Ver una unidad de la Biblia en el marco de toda la enseñanza de ese tema en la Biblia. Entonces, es ambos. Pero definitivamente estos dos unidos, ¿verdad? Es lo que se conoce como lo que hace el Espíritu Santo es entregar discernimiento. ¿Sobre qué? Y esta palabra me gusta, el punto de vista, la opinión de Dios, ¿verdad? El punto de vista tiene que ver con la opinión de Dios. Y esa opinión la conocemos como perfecta, como la verdad. Ese punto de vista lo vemos como lo que es perfecto, incambiable, suficiente, ¿verdad? Ese punto de vista simplemente no se cuestiona, es autoritativo, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Queda definido. Ese punto de vista tiene propósitos y Dios logra sus propósitos por medio de ese punto de vista, ¿verdad? Entonces nuestra tarea es discernir en cuanto a un tema, digamos, la opinión, el punto de vista de Dios. Dentro de una opinión, Dios tiene propósitos con esa opinión, tiene intereses a lograr con esa opinión. Entonces también nos preocupa eso. Nos preocupa el punto de vista de Dios y el propósito de Dios con ese punto de vista revelado, ¿verdad? Y a eso lo que llamo ese interés que gobierna, digamos, digamos, la información dada. De nuevo, el perdón. Estudiamos el perdón, discernimos la teología del perdón en toda la Biblia. ¿Y cuál es el interés gobernante de Dios? Que perdonemos. Propósito, ¿verdad? Que perdonemos. Entonces, no solamente es lo que Él está revelando, pero lo que Él quiere hacer con lo que está revelando. Eso es teología, ¿verdad? Lo que yo hago con ustedes todos los domingos es presentarles la teología del texto y lo que Dios quiere que hagamos con esa teología. Y ese es el resumen de un buen sermón, ¿verdad? De una buena exégesis, de una buena hermenéutica, ¿verdad? Porque eso está muy correlacionado la teología con lo que hacemos todos los domingos. Ahora, ¿sobre qué? Sobre un tema, ¿verdad? La teología lo que hace es ¿qué es la Biblia? La Biblia es el compendio de los temas que Dios quería tratar, que Dios quería dar a conocer. Dios en la Biblia dio a conocer una serie de temas y esos temas los expandió y los regaló declaraciones sobre esos temas. Entonces nuestra labor es reconocer esos temas, extraerlos, sintetizarlos y aprenderlos y enseñarlos. Entonces,
al final de cuentas, lo que sucede es que al encontrar ese punto de vista, ese interés gobernante sobre un tema específico, lo que resulta es que hemos encontrado lo que él reveló sobre él mismo, ¿verdad? Entonces, hacer teología es discernir el punto de vista de Dios, su interés gobernante por medio de ese punto de vista sobre un tema, para poder encontrarnos con lo que él ha revelado sobre él mismo acerca de ese tema. Entonces, esa es la definición que vamos a estar practicando y poniendo en ejercicio cuando estemos estudiando sobre la Biblia, sobre Dios, sobre el Hijo, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la salvación, ¿verdad? Sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia, sobre los últimos días, sobre el final de los tiempos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a preguntar. Vamos a extraer el punto de vista de Dios sobre esos temas, lo que a él le interesa hacer con esos temas, ¿verdad? Y lo que vamos a encontrarnos al final de cuentas es con lo que Dios ha revelado por medio de ese ejercicio, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es interpretación teológica? Si les he dicho que teología es el ejercicio de discernir el punto de vista de Dios y su interés gobernante de un tema para encontrarlo lo que Él ha revelado sobre sí mismo, la interpretación teológica lo que busca, en otras palabras, decir lo mismo de la definición anterior, en otras palabras, el ejercicio de encontrar el significado léxico de las palabras en el texto. Entonces vamos a ir a una sección de un texto, ¿verdad? A una unidad literaria de un libro, y le vamos a extraer el significado léxico. Vamos a estudiar el idioma, vamos a estudiar lo que está diciendo, la estructura gramatical, la estructura literaria, y vamos a extraer el punto de vista de Dios en esa sección. A eso se le llama el significado del texto, ¿verdad? Entonces, eso es la interpretación teológica de un texto. Cuando tenemos 10 textos en toda la Biblia que hablan sobre un tema, entonces cuando nosotros agrupamos el compendio de ese tema y lo agrupamos en una declaración, tenemos una doctrina. Esto lo vamos a aprender un poquitito más ahora cuando estudiamos qué es una doctrina. Entonces, interpretación teológica es la explicación sobre lo que Dios está enseñando en el texto sobre sí mismo. Vamos a discernir el significado del texto. Y cuando tenemos el significado del texto, lo que nos hemos encontrado que es lo que Dios está enseñando sobre sí mismo, sobre su opinión, su punto de vista acerca de ese tema, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de interpretación teológica. Ahora, aquí vamos a asumir algo. Vamos a asumir que yo he estudiado las metodologías de cómo interpretar un texto. Cuando Bernal nos hizo la pregunta, lo que yo voy a hacer ahora frente a ustedes es porque he llevado, digamos, he aprendido sobre hermenéutica. ¿Y qué es hermenéutica? Todos los principios de cómo interpretar la escritura. Cada uno de los tipos de literaturas de la escritura. Si es una historia, si es una parábola, si es un lenguaje profético, si es una narración, ¿verdad? Si es un poema, ¿verdad? Entonces, eso ya lo he estudiado. Por ende, lo voy a poner en práctica, ¿verdad? También la metodología de hacer exégesis. Es algo que voy a poder sentado. Cosas que yo voy a hacer frente a ustedes, lo que estoy practicando es hermenéutica y lo que estoy practicando es exégesis, ¿verdad? Esas dos herramientas me permiten discernir la teología del texto, ¿verdad? Son las herramientas. Yo estudié ingeniería civil. Como ingeniero civil, y tengo que tener cuidado porque tengo 2 ingenieros civiles, creo, en la audiencia, entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que digo. Entonces, yo, por ejemplo, aprendí un montón de cosas. Una de las cosas que aprendí a hacer, porque era mi área que me gustaba más, era la construcción.
Entonces, yo llegué a aprender cómo diseñar o cómo establecer y cómo construir y cómo escoger los materiales para hacer una fundación buena, ¿verdad? Cómo, no solamente cómo escoger las varillas correctas, no solamente cómo encontrar los materiales buenos, pero cómo ponerlos juntos, cómo armarlos, cómo volverlos una realidad para que se vuelva una fundación de una casa buena, ¿verdad? Pero si les digo que tuve que empezar por metodologías para poder llegar a practicar eso, hubo un montón de cosas que yo tuve que aprender para poder llegar a ese fruto. Cosas aburridas, cosas que inclusive no sé si aprendí bien, ¿verdad? Que me costaron, ¿verdad? Desde matemáticas hasta químicas, ¿verdad? Un montón de metodologías para poder llegar a ese fruto final, que es una fundación de una casa, ¿verdad? Y por ende toda la casa también que después la construí. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que para llegar a hacer teología también hay que llegar por una serie de estudios preliminares. Lo que es la matemática, la química, lo que es la mecánica, lo que es el diseño estructural para lo que es la construcción, ¿verdad? Es igual a lo que es la hermenéutica, la exégesis para poder hacer teología, ¿verdad? Entonces eso estoy haciendo como una analogía. Muy bien, entonces ahora sí, vamos al punto. Si la definición es discernir el punto de vista de Dios, entonces lo que hago es tomar este texto. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estos 4 cuadritos de abajo son 4 ideas teológicas que yo he extraído de este texto. O sea, he practicado, voy a preguntarme, ¿cuál es el significado de este texto? ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es el punto de vista de Dios? ¿Cuál es el punto de vista de Dios sobre el tema que está tocando el texto? Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, creo que es toda escritura, la palabra de Dios. El tema es la Biblia. Ahora, ¿por qué lo sé? Bueno, porque producto de esas herramientas que he aprendido. Si leo primera carta de Timoteo, si leo segunda carta de Timoteo, cuando él habla de las escrituras, está hablando del todo el consejo de la palabra de Dios. No está hablando del evangelio, está hablando de toda la Biblia, cada una de sus partes. ¿Qué me dice esta pequeña palabra sobre la Biblia? Que cada parte, cada sección, entonces el tema es la Biblia, cada una de sus unidades. Ahora, ¿qué dice sobre eso? Dice que cada una de esas unidades es inspirada, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Entonces, después del estudio de esa palabra en griego, ¿verdad? Después del estudio de cómo se usa esa palabra en la carta, qué significa en la mente de Pablo, en otros textos de Pablo, qué quiere decir inspiración, ¿verdad? Entonces, una buena interpretación de esa palabra es que es la fuente. La fuente. Ahora, esta palabrita inspirada por quién? Dios. Entonces, quiere decir de que toda porción de la escritura, su fuente fue Dios. O un momentito, Manrique, pero ¿acaso la escribió Dios? La escribió Pablo, la escribió Pedro, la escribió Mateo. ¿Sí? Te está diciendo que lo que escribió Mateo, la fuente de lo que él escribió fue Dios, y eso significa inspiración. Entonces, Mateo escribió bajo la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo presente en Mateo, y él escribió lo que escribió, pero al final lo que escribió, la fuente era Dios. Entonces, significa, ahora sí, entonces, ¿cuál es el punto de vista de Dios sobre toda porción de la Escritura? Él es la fuente, ¿verdad? De toda porción de la Escritura, ¿verdad? ¿Qué otra teología o conclusión teológica puedo sacar? Que tal y como es la fuente, la calidad de la fuente, tal es la calidad de la verdad que está revelada en la Escritura. Si la fuente es perfecta, si la fuente tiene la verdad absoluta, entonces lo que se está revelando también es verdad y es absoluta, ¿verdad? No tiene error. Entonces empiezo a hacer conclusiones teológicas, interpretaciones teológicas. Entonces,
toda escritura es inspirada por Dios significa, ¿verdad?, que es su palabra y por lo tanto tiene la calidad del ser que la emite y es perfecta, es la verdad, es autoritativa, es confiable, logra sus propósitos, ¿verdad? Es poderosa. Ahora les podría traer un montón de otros pasajes que me ayudan a corroborar y a confirmar un montón de otros pasajes que hablan de esto. Pero esto lo vamos a confirmar cuando estemos estudiando la doctrina de la Biblia, que lo vamos a estudiar en este curso, ¿verdad? Y vamos a confirmar todas estas cosas. Ahora, ¿qué más puedo aprender? Dice que es útil. ¿Qué quiere decir útil? Bueno, estudio esa palabra. Útil se está hablando, digamos, perdón, el segundo punto ya lo demostré también, ¿verdad? Entonces, cuando habla de útil, está hablando de que sirve para, tiene una serie de propósitos. Y esos propósitos, ¿verdad? Algunos nos los enlistan aquí: enseñar, reprender, corregir, instruir, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que lo que enseña, lo que reprende, lo que corrige, lo que instruye, es perfecto, es la verdad sobre las cosas, ¿verdad? Correlacionado, es otra conclusión teológica. Dios reveló cosas que se deben de corregir, reveló cosas que se deben de instruir que se deben aprender, y eso expresa su carácter y revela quién Él es y su punto de vista sobre cada una de esas cosas, ¿verdad? Entonces, estas son conclusiones teológicas, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Dice que a fin de qué, un propósito más general, y dice que es la perfección del ser humano, equiparlo, ¿verdad?, para que pueda hacer la voluntad de Dios. Y todas esas interpretaciones que hice son la práctica de hacer teología. Si yo pusiera todo esto resumido en un párrafo, estaría estableciendo una doctrina, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es una doctrina? Entonces, profundicemos sobre ese término. Una doctrina viene del término latín doctrina, ¿verdad? Entonces, lo que significa es la enseñanza revelada por Dios sobre un tema, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se utilizaba esta palabra que era la enseñanza aceptada. Lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 32:22. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile rocío mi discurso. Entonces, esa palabra era como lo que Dios ha enseñado sobre algo, ¿verdad? Lo tenemos en estos otros textos que se los puedo dejar como tarea si lo quieren confirmar. En el Nuevo Testamento utiliza dos palabras, didaqué y didascalia. Entonces, el contenido sobre la enseñanza revelada de Dios sobre un tema o sobre las cosas, la enseñanza per se. Y ahora vamos a ver segunda de Timoteo 4:3, y le voy a pedir a Roberto, porfa, si me lo puede leer. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Muchas gracias, Roberto. Sana doctrina es el compendio de lo revelado por Dios acerca de los temas que Dios quería hablar, ¿verdad? El compendio de la enseñanza que se ha entendido producto de hacer la interpretación teológica de cada uno de estos temas, ¿verdad? Y entonces dice que habrán personas que no les va a gustar lo que Dios reveló sobre ciertos temas y que la van a rechazar, ¿verdad? Y utiliza nuestro término doctrina, enseñanza, ¿verdad? Muy bien. La doctrina bíblica es el resumen sobre un tema que se ha encontrado a través de extraer, de hacer la interpretación teológica de todos los textos que hablan sobre ese tema en la Biblia, y donde se resumen en una declaración. A eso le llamamos una doctrina. Entonces, por ejemplo, si sobre el tema del perdón nos encontramos de que hay 1, 2, 3,
4, 5, 6 textos, nada más en la Biblia, que hablan sobre el perdón, entonces le aplicamos, le extraemos la teología a cada uno de esos textos, ¿verdad? La interpretamos en el marco del tiempo en que fue revelado. Lo analizamos en el contexto de la revelación progresiva de Dios. Lo analizamos en el contexto del tiempo en que estaba en el marco del plan de redención de Dios. Y hacemos una interpretación. Entonces, cuando tomamos lo que se ha dicho bien interpretado, podemos hacer un resumen. Y entonces lo que hacemos es que redactamos un resumen que utiliza lo entendido de esos 6 textos después de haberle discernido la teología, de haber practicado el significado, la interpretación teológica. Y entonces ahí establecemos y escribimos un resumen, y a eso es lo que le entendemos como una doctrina, y establecemos la doctrina. Pablo elogia el uso de las doctrinas en la vida diaria, y le voy a pedir a doña Lorena si me puede leer Tito 1:9. Con mucho gusto. Debe retener la palabra fiel didache, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, aquí en este caso de Tito, uno de las cosas que estaban contradiciendo en el lugar donde estaba Tito era sobre la autoridad de las escrituras, o inclusive la autoridad de Pablo. Entonces, para poder refutar necesita, o exhortar necesita la sana doctrina, es el resumen de esos temas, tanto de la autoridad de un apóstol, digamos, como Pablo, como también el resumen de, por ejemplo, los temas que estaban contradiciendo. Entonces, la sana doctrina, el establecimiento de esas declaraciones resumidas sobre los temas que Dios dio a conocer en su palabra, ¿verdad? Nos ayuda a saber lo que son los puntos de vista de Dios, vivir de acorde a ellos y vivir conforme a su voluntad, practicándolos a ellos y teniéndolos como nuestra autoridad, pero también para reconocer cuando otros están tratando de cambiarla y de tergiversarla, ¿verdad? Entonces Pablo promueve el establecimiento de esas doctrinas, ¿verdad? Entonces, las doctrinas son acuerdos eclesiásticos. Una iglesia, digamos, en el Nuevo Testamento, vemos las iglesias poniéndose de acuerdo para poder entender, establecer resúmenes sobre lo que quiere decir el significado de algunos textos en las prácticas en ellos. Entonces, una iglesia se pone de acuerdo para establecer las distintas doctrinas en las cuales se cree, ¿verdad? Representa una enseñanza que va a ser autoritativa en la iglesia. Ustedes y yo vamos a ir por una serie de doctrinas que se enseñan en toda la Biblia. Una vez que discernimos la teología y la comprobamos en este curso, ellas se van a volver autoritativas sobre nosotros. Muchos de ustedes van a saber ya mucho de lo que vamos a ver, pero eso es el ejercicio que vamos a estar haciendo al estudiar las distintas doctrinas, ¿verdad? Familia de Fe ha establecido sus doctrinas, vamos a estudiar aquí. Y esas se vuelven autoritativas para la vida cristiana de aquellos que pertenecemos, digamos, a Familia de Fe. Han sido establecidas con la práctica de humildad, un celo específico de respetar lo que es la Biblia, donde solo la Biblia es suficiente para que sean establecidas estas doctrinas, ¿verdad? Y están ahí sujetas al estudio de la congregación. Muy bien. Entonces, pongo un ejemplo. Ustedes ya vieron cómo de aquel texto yo saqué ideas teológicas. Entonces, si yo tengo las distintas ideas, 1, 2 y 3 ideas o declaraciones teológicas que extraje de ese texto, igualmente lo hago con Segunda de Pedro, que habla sobre la palabra de Dios, también sobre Juan, que habla de la palabra de Dios. Y si hubiera otros textos aquí, ¿verdad? También los utilizaría. Y ahora redacto una doctrina.
o sea, un resumen de lo que se extrajo en cada uno de esos textos, de lo que se interpretó, los puntos de vista de Dios en esos textos, extraídos de esos textos sobre el tema de la Biblia. Y luego se redacta. Este es un párrafo, nuestra doctrina de la Biblia. Esto que tienen aquí enfrente es un artículo de fe de nuestra declaración de fe sobre la Biblia. Tiene varios otros párrafos, pero cada párrafo tiene al final el argumento de dónde la fuente de que se estableció esta doctrina, digamos, esta parte de este párrafo de la doctrina nuestra de la Biblia. Entonces, basado en Timoteo, Pedro y Juan, ¿verdad? Redactamos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Dice, para nosotros, su iniciativa de darse a conocer en su naturaleza y voluntad. Creemos que autores bíblicos escribieron siendo inspirados por Dios, esto es, guiados por medio del Espíritu Santo, para que comunicaran las verdades que Dios se propuso comunicar. Entre paréntesis, inspiración. Por esto la Biblia contiene la verdad y es confiable, porque viene de Dios y por esto es autoritativa para la humanidad. Desobedecer o no creer la Biblia es desobedecer o no creer a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el argumento? La interpretación teológica, la teología que extraímos de cada uno de estos textos. Y si ustedes van por el artículo, van a ver otros párrafos, más textos en la Biblia y se fueron organizados. Esto es el ejemplo de una doctrina. Muy bien. Vamos a hacer una pausa pequeña hasta aquí, ¿verdad? Y luego continuamos. Voy a permitir tal vez unas 2 preguntas y luego continúo. Adelante, Esteban. Sí, gracias. Quisiera que te refirieras a, yo siempre he escuchado, o tengo años de escuchar la frase de no sacar una doctrina de un solo versículo, porque es incorrecto y peligroso, ¿verdad? Como aquel versículo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, y ya usted asume que yo creo y todos van en la colada. Entonces, si te pudieras referir en relación a eso, si es así, me imagino que es así, me imagino que no podemos sacar de un solo versículo toda una enseñanza y una doctrina. Y lo Claro. segundo que quería preguntarte era en relación a si una doctrina bíblica debe ser sustentada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o si hay doctrinas que están únicamente, las encontramos únicamente en el Nuevo Testamento. Ok, entonces muy buenas preguntas, excelentes preguntas. La primera la voy a contestar ahorita de manera rápida, pero lo voy a expandir ahora en las siguientes feminas donde la voy a poder expandir mejor. Entonces, uno lo que hace es que toma una porción de la escritura y extrae la doctrina, ¿verdad? Entonces, si uno viene predicando sobre un libro de la Biblia, sección después de sección, y uno de pronto se encuentra el tema sobre la madurez cristiana, la madurez de la fe, ¿verdad? Entonces, tiene que enseñar lo que el texto dice, pero antes de hacerlo, entonces uno extrajo y escribió la declaración sobre lo que dice ese texto sobre la fe madura, ¿verdad? Y eso es lo que uno va a enseñar. Ahora, una vez establecido, uno quiere compararla con el resto de la información que ha sido revelado en el resto de la escritura cuando habla de una fe madura. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Para ver, número 1, si digamos es ampliada en otros sectores, si es confirmada en otros sectores, ¿verdad? Entonces uno quiere hacer eso y eso lo que hace es establecer esa enseñanza y la compara con el resto de la revelación con respecto al mismo tema, ¿verdad? Entonces, uno no tiene que dejar de enseñar lo que el texto está diciendo porque es inspirado el texto. Dice toda porción de la escritura es útil para enseñar. Entonces uno enseña lo de esa porción, pero uno hizo la comprobación del resto de la información para saber de que está en coherencia y que lo voy a decir de manera coherente y en unidad con el resto de la información. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, eso es un ejercicio que uno aprende a hacer cuando estudia hermenéutica y también exégesis, pero también cuando uno aprende, digamos, el ejercicio de formar una enseñanza, ¿verdad? Y es hacer justamente lo que tú estás diciendo. Eso a la hora de enseñar. Ahora, a la hora de enseñar una doctrina, de establecer una doctrina, dijiste, uno no establece una doctrina basada en un versículo. Buenísimo.
Entonces uno lo que hace, si va a establecer una doctrina, es encontrar todos los pasajes en la Biblia que hablan sobre ese tema, ¿verdad? Y extrae lo que cada uno de esos pasajes dicen sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, si uno va a establecer una doctrina, uno quiere encontrarse bastante información. Entonces, los temas que nosotros vamos a estudiar en este curso, junto con los otros 3 cursos, son los temas que Dios más habló de, ¿verdad? Por eso la llamamos las doctrinas principales de la fe cristiana. Son los temas más grandes de los cuales Dios habló. Y eso se vuelven los no negociables de la fe cristiana. Ahora van a ver, y por eso los formamos como doctrina, porque había abundante información. Ahora van a ver algunas doctrinas que se establecen donde hay menos información, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno no puede formar doctrina, pero cuando tengamos una doctrina que está claramente enseñada, pero tiene poca información, entonces vamos a ser prudentes cómo enseñamos esa doctrina, ¿verdad? No nos volvemos como súper celosos con la misma, no nos volvemos como digamos, súper cerrados con la misma, porque hay poca información. Ahora, si la poca información es clara, no es que uno no puede formar la doctrina, pero tiene que ser humilde, porque tiene poca información. Tal vez es una doctrina que uno no la vuelve una primaria, sino, y no se vuelve tan celoso con ella, y no la vuelve tan dogmática, ¿verdad? Porque tiene poca información, ¿verdad? Luego, uno no hace doctrina de cosas, creo que les expliqué cómo establecer una doctrina. Uno no hace una doctrina de una palabra, uno no hace una doctrina de una frase, uno no hace una doctrina de una ilustración, ¿verdad? Uno no hace una doctrina de una metáfora, ¿verdad? Uno hace una doctrina de declaraciones racionales teológicas que están a través de toda la Biblia. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Y eso es lo que le da paz a uno para establecer. Ahora, la otra pregunta en cuanto al antiguo y el nuevo, repítemela, porfa, Estevitan. Que si una doctrina podría estar únicamente localizada en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo, o es una regla que debe estar en ambos. Ok, no es una regla para hacer doctrina, digamos, por eso es que algunas las llamamos doctrinas primarias, digamos, las doctrinas primarias, eso quiere decir porque prácticamente tenemos información sobre ellas en ambos, antiguo y nuevo, y por eso la cantidad de información. Algunas doctrinas las escribimos sabiendo que a veces tienen mayor fundamento o mayor base y evidencia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces las establecemos, pero algunas de ellas era porque fueron reveladas en mayor parte hasta el Nuevo Testamento. Y aún así hay mucha información en el Nuevo Testamento, entonces aún así las establecemos. Pero también hay algunas doctrinas que estoy pensando en algunas específicas donde solamente están en algunos pasajes, algunos pocos del Antiguo o algunos pocos del Nuevo, y aún así las tomamos por doctrinas. Entonces tenemos que tratarlas, respetarlas, pero tomarlas con una mano menos rígida, ¿verdad? No sujetarnos a ellas así como que, ¿verdad? Sino que tenerlas con una mano más suelta, ¿verdad? Entonces, yo diría que algo que da paz es de que esté revelada en todo el canon, ¿verdad? Eso es lo que da paz, ¿verdad? Pero definitivamente habían cosas que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento que serían reveladas hasta el Nuevo. Entonces esto ya es parte del diseño de Dios, ¿verdad? De que va a estar claro en el Nuevo, ¿verdad? En los nuevos tiempos, en el tiempo de la llegada del Mesías y la revelación después. Por eso la revelación fue progresiva, ¿verdad? No todo se sabía en el Antiguo. Algunas cosas se expandieron con el Nuevo, pero algunas cosas se anunciaron hasta el Nuevo, ¿verdad? Entonces, basado en eso que te acabo de decir, es como uno establece las doctrinas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doña Sandra. Y luego después de doña Sandra continuamos. O don Andrés. Manri, bueno, mi pregunta no será tan profunda como las que se han hecho, pero no quisiera dejar de hacerla. Todavía cuando me dijeron feliz año, este año nuevo, no me imaginé que yo estuviera estudiando teología. Eso. Nunca en mi vida he pensado estudiar teología. Y esa es mi pregunta, o sea, ¿y por qué no he pensado estudiar teología? Porque me daba miedo. ¿Y por qué me daba miedo? Porque es lo que a veces he visto, he sentido, o siento, o pienso. Esa es mi pregunta y quiero que con tu experiencia
me digas, donde a veces veo que es tanto el conocimiento de los teólogos que llegan a, bueno, normalmente uno entiende que el teólogo es muy inteligente. Yo probablemente no me considero muy inteligente y seguro por ahí no sentía que pudiera estudiar teología. Pero el temor mío era como que siento que a veces llegan a tal conocimiento y que a veces uno siente como que se apartaron de esa relación íntima con ese Dios nuestro, ese Dios del corazón, ese Dios misericordioso, amoroso. No sé si me estoy dando a entender, pero con tu experiencia, ¿qué puedes decir de teólogos que has conocido? Es decir, ¿se mantienen siempre fieles al Señor, fieles a la palabra, o empiezan a hacer sus propios argumentos, empezar a darle vuelta a la Biblia cuando uno dice, qué raro, no pareciera que eso es lo que Dios quiere, cuando nos dice que seamos casi que como niños para entrar en el reino de los cielos? A ver si me explico y qué me puedes decir al respecto. Claro. Gracias. Es una buena pregunta, una excelente pregunta. Yo creo que cuando estudiamos teología, tenemos que estar acompañado de una enorme humildad. Tener la motivación correcta. Y esa motivación la vamos a encontrar aquí. La vamos a estudiar aquí. Pero como todo ser humano, cada uno de nosotros nos podríamos perder y podríamos perder el sentido de la verdadera motivación, ¿verdad? Entonces, y muchas veces cuando se pierde la dirección y la correcta motivación, obviamente se empieza a discernir de manera incorrecta, ¿verdad? Cuando se pierde el estudio de la teología, es el fruto, ¿cuál es? La presencia del evangelio trabajando en uno. Cuando ya el evangelio no está transformando porque estamos entregándonos a una vida de pecado, de impureza, una vida, o inclusive la arrogancia, ¿verdad? Eso afecta a cualquier persona que interpreta un texto bíblico, ¿verdad? El caminar en santidad, caminar en intimidad, caminar en comunión, tener fe, determina la manera en la que discernimos lo que dice un texto. Entonces, vamos a tener de todo. Vamos a tener hombres famosos, reconocidos, que escribieron grandes cosas y también en algún tiempo de la vida cometieron grandes pecados, ¿verdad? Algunos de esos pecados tal vez simplemente desacreditaron lo que escribieron, pero algunas de esas acciones todavía no las comprendemos, cómo esas acciones que terminaron haciendo, cómo se compara con esa enorme sabiduría que plasmaron en sus palabras, ¿verdad? Muchos teólogos también, digamos, tienen una gran trayectoria y algunos al final se desviaron un poco saliéndose, digamos, diciendo un par de cosillas que tal vez no debieron haber dicho, entonces fueron juzgados por esas palabras, pero también podemos apreciar las grandes obras que dejaron, ¿verdad? Por otro lado, digamos, en mi experiencia, te voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando cuando el Mundial de Alemania? ¿Se acuerdan el Mundial de Alemania? Ese Mundial, en ese día yo estaba estudiando en Carolina del Sur, empezando a estudiar teología, ¿verdad? Y estaba solo en ese lugar, no conocía a nadie, estaba íngrimo. Y tras de eso, creo que éramos 3 latinos en toda la universidad y era el Mundial. Y yo fui al lugar de la cafetería, ¿verdad? Donde estaba un televisor, donde lo estudiamos tenía un televisor. Y entonces yo dije, hey, sí, seré yo y ojalá que haya algún canal donde lo estén pasando, ¿verdad? Los otros 2 latinos no sé dónde estaban, pero no llegaron a ver el primer partido de inauguración, que era Costa Rica aquí en Alemania. Y estoy yo íngrimo, hay un salón inmenso, como una pantalla inmensa, estoy solo, pongo el canal y pongo y ¿verdad? Y yo dije, qué triste, ¿verdad? Voy a tener que ver esto solito, ¿verdad? Pero hey, así es. Y empieza el partido, ¿verdad? Y viene el gol. ¿Quién metió primero? Fue Alemania, ¿verdad? Metió el primero, ¿verdad? Y luego Costa Rica, ¿verdad? Y pego los gritos yo, ¿verdad? Solo en ese salón y de pronto nada más escucho en inglés y dice, disculpe, ¿verdad? Y vuelvo yo a ver para atrás, ¿verdad? Y es un señor flaquito y lo reconozco. Es el teólogo principal de la universidad, o sea, el erudito de la universidad. Este señor era un experto en el libro de los Hechos, era el teólogo más famoso de la universidad y de hecho del estado, súper reconocido en todo Estados Unidos, ¿verdad? Y donde yo lo reconozco, yo no lo conozco y me pongo todo nervioso y me dice, ¿usted es
Manrique. Y yo, sí, señor, ¿verdad? Y me dice, he notado que usted es latino y vi los nuevos alumnos que estaban entrando y reconocí que usted es de Costa Rica, ¿verdad? Y sabía que el mundial es lo mejor, algo que ustedes aman. Y yo dije, seguro va a estar solo, voy a ir a acompañarlo. Y entonces el señor vino, se sintió a mi lado y me dice, vos tendrías la amabilidad de explicarme cómo se juega el fútbol. Y entonces le digo yo, ok, ¿y qué sabe, y me dice, nada. Y entonces le empiezo a explicar una humildad, ¿verdad? Un interés, o sea, ¿por qué tenía que interesarse en mí, ¿verdad? O sea, venir a sentarse y decirme, aquí estoy, para que no te sientas solo. Y se quedó conmigo todo el partido. O sea, vieron la humildad de ese señor. Luego fue mi profesor en el libro de Hechos, en el curso de Hechos, y un hombre que hablaba con humildad, conocía a su hija, a su esposa, a su familia, un hombre de Dios, humilde. Ya está con el Señor lo llamó, ya está con el Señor. Una experiencia preciosa, el curso de él. Les puedo decir, conocimiento en su mayor altura, humildad en su mayor expresión. Y eso es lo que uno espera de un teólogo, ¿verdad? Y he leído sobre grandes teólogos que fueron entrevistados. Por ejemplo, hay uno que se llama Carl Henry, famosísimo. Yo tengo un montón de libros de él, ¿verdad? Y lo entrevistaron, un periodista no creyente le dijo, don Carlos, yo necesito saber, dicen que usted es de las personas más humildes que existen y quiero saber por qué. Y dicen que el tipo le dijo, cuando usted tiene la cruz, cuando usted vuelve a ver a la cruz, no hay mayor reacción que ser humilde, ¿verdad? Eso es lo que me hace ser humilde. Todos los días yo amanezco y vuelvo a ver la cruz, ¿verdad? Y practico la humildad de Cristo. Entonces, para responderte a tu pregunta, sí los hay hombres humildes, hombres que demuestran que el conocimiento se vuelve convicción y transforma el ser, ¿verdad? Y hay muchísimos hombres así. Vamos a avanzar. Doña Sandra, voy a pedirle sostener la pregunta. Me quedan 20 minutos. Vamos a continuar y porfa me la dice el puro final. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Por qué estudiar teología? Bueno, porque estaríamos encontrando el punto de vista, estaríamos discerniendo el punto de vista de Dios y lo que a Él le interesa hacer con esa opinión, ¿verdad? Sobre su carácter, sobre sus atributos, sobre sus obras, ¿verdad? Estaríamos encontrando el punto de vista de Dios sobre lo que es su voluntad, sobre lo que son sus planes en la tierra, en la historia, en nuestras vidas hoy. Estaríamos entendiendo la capacidad de su poder. Estaríamos comprendiendo su opinión sobre lo que son nuestras responsabilidades como sus hijos, como sus criaturas. Estaríamos entendiendo la esperanza que tenemos. Estaríamos entendiendo cómo podemos reflejarlo si fuimos creados a su imagen con ese propósito, cómo podemos reflejarlo de una manera correcta, qué nos empodera, qué nos habilita a poder hacerlo, el evangelio trabajando en nuestras vidas. Aprenderíamos cómo adorarlo, cómo servirlo, ¿verdad? Aprenderíamos la obra que él hizo para poder echar atrás los efectos del pecado sobre nuestras vidas y por ende poder practicar nuestras responsabilidades, poder creer en esa esperanza, poder reflejarlo, poder adorarlo y poder servirlo. Estaríamos aprendiendo la ética que para él es aceptable a la hora de vivir. Entonces, esas son razones suficientes. Nos permitiría que conocer a Dios, conocer la mente, el corazón de Dios. Vamos a leer este enunciado y párrafo y lo voy a pedir a Eliud, porfa, si me lo puede leer. Y dice así, para saber cómo vivir conforme a la piedad, lo que Dios quiere que creamos y conozcamos, teología, determina las actitudes y acciones. Dios quiere que tengamos ética. La teología determina cómo vivimos y cómo manejamos las situaciones en la vida. Entonces, quiere decir que una razón preciosa para estudiarla es que lo que lleguemos a saber y que lo que lleguemos a conocer sobre Dios por medio del poder del Espíritu Santo
el poder del evangelio, la gracia de Dios trabajando en nosotros, vamos a poder saber cómo vivir. Vamos a saber, va a determinar cómo manejar las situaciones de vida. Entonces, quiere decir que la teología determina nuestra ética, establece nuestra ética, ¿verdad? Y eso se vuelve un argumento fuertísimo para saber teología. Un segundo. Le voy a pedir a Natasha Suárez, porfa, si puedes leerme el enunciado y también la declaración. Sí, con gusto, porque genera un compromiso de la mente y corazón con la verdad. La teología incluye una exposición de todas las verdades sobre Dios y su relación con el hombre tal y como está registrada en la Biblia. Muchas gracias, Natasha. Entonces, don Joel Vique, otro teólogo, dice que la exposición de estas verdades, una razón es porque nos compromete con ellas. Compromete la mente y el corazón con esas verdades. Una razón para estudiarla, porque es el medio para poder encontrar estas verdades y vamos a entender de que Dios quiere que las coloquemos como una autoridad sobre nuestras vidas y que esas verdades se vuelvan el lente con el cual leemos la vida, la realidad y las situaciones que pasamos, ¿verdad? Entonces, se vuelve un argumento también para poder estudiar teología, para estudiar teología. Ahora, ¿para quién es la teología? ¿Es para esos señores, digamos, en los seminarios que llaman teólogos? Bueno, no. En realidad vimos en los dos primeros pasajes que estudiamos al inicio que el conocimiento sobre Dios, el conocimiento de lo que es su voluntad, es algo que nos es pedido a nosotros por parte de Dios. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere ovejas que busquen conocer al gran pastor. Entonces, es para toda persona, ¿verdad? Toda persona necesita volverse un teólogo amateur, ¿verdad? Practicar teología de alguna manera. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿qué tal si en su iglesia ustedes toman la declaración de fe de la iglesia, las doctrinas de la iglesia y las comprueban con los textos y establecen sus opiniones en cada una de ellas? ¿Qué tal si se vuelven expertos en cada uno de esos temas? ¿Qué tal si adquieren un compromiso de mente y corazón con esas verdades? ¿Qué tal si dejan que esas verdades transformen sus perspectivas de la vida y de las situaciones, ¿verdad? El pastor debe de ser teólogo, la oveja debe ser teóloga. No estoy hablando de teólogos profesionales, estamos hablando de esa acción que vimos en los dos pasajes del inicio, ¿verdad? Y es crecer en el conocimiento de Dios, crecer en conocer a Dios, ¿verdad? Los teólogos no están en los seminarios, no solo están ahí, deberían de estar en la iglesia, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Otro teólogo, Charles Ryrie, dice lo siguiente: no hay nada malo con ser un teólogo principiante o un teólogo profesional. Lo que sí está malo es ser un teólogo ignorante o un teólogo torpe, ¿verdad? Dice, hasta un ateo tiene teología. Cuando piensa sobre Dios, rechaza su existencia y expresa en manera de vivir lo que cree. Esa es tu teología, Charles Ryrie. C.S. Sproul es un autor, otro teólogo. Hay cosas que estoy de acuerdo con él, hay otras cosas que no las veo enseñadas en la escritura, pero es un gran hombre de fe que podemos aprender muchísimo, ¿verdad? Tal vez también hay cosas de don Charles Ryrie que no he logrado poder encontrar unas cosas que él enseña en la escritura, ¿verdad? Pero igual tomo lo bueno de cada uno de ellos y sigo estableciendo y sigo creyendo, ¿verdad? Pero lo que sí me doy cuenta, una cosa que decía C.S. Sproul es de que cada uno de nosotros cada creyente tiene que volverse un teólogo, ¿verdad? Es una frase que siempre lo describió. Muy bien, este es otro teólogo conocido y le voy a pedir a David Gómez si puedes leérmelo, por favor. Claro, Henry. La idea de un pastor teólogo, uno que abre las escrituras para ayudar a la gente a entender a Dios, el mundo y a ellos mismos, ya no enciende los corazones de la mayoría de miembros de una iglesia. Muchas gracias, David. Este señor, digamos, tiene un libro que se llama El Pastor Teólogo. Él lo que describe es que los pastores
perdieron la noción que ellos debían de convertirse en teólogos. Los pastores perdieron la noción que lo que ellos tenían que enseñar domingo tras domingo era teología, ¿verdad? Las iglesias perdieron cualquier emoción con ser expuestas domingo tras domingo a la teología de los textos o de la Biblia. Las iglesias perdieron la emoción de aprender la teología en una doctrina, ¿verdad? Simplemente las iglesias perdieron ese encanto y esa emoción que tiene la palabra de Dios y se volvieron más pendientes de cosas que le solucionen los problemas, las situaciones. Si tiene algo que me ayude para poder tener mejor finanzas, perfecto, yo voy. Si me tiene algo que me ayude más para poder hacer esto, resolver aquello otro, yo voy. Si usted me tiene que enseñar algo que resuelve mis problemas, perfecto, ¿verdad? Pero si no, entonces no. Lastimosamente es una verdad. Es una verdad que vemos, muchos de nosotros venimos de iglesias o hemos pasado por iglesias donde la teología no es un énfasis en la congregación, ni para las ovejas ni para el pastor. Y si no es un énfasis, conocer a Dios en los textos y transferir ese celo y ese amor a la congregación y entrenar a la congregación a crecer en ese amor por la teología de los textos, si el pastor no hace eso, las ovejas no lo van a hacer. Entonces, mucho de esto es entrenar a las ovejas, primero ser el pastor, el que tenga ese celo por la teología, y también entrenar a las ovejas a ser celosas, que sus corazones se enciendan, digamos, por conocer teología y crecer en teología. Don Andrés decía, yo no tenía ni la idea de que iba a estar estudiando teología, y aquí está, ¿verdad? Somos una iglesia que tenemos en estos momentos por gracia solamente, por la gracia de Dios. 2 grupos con 20 personas en cada uno. O sea, casi un 70% de la iglesia está metido en el curso de teología, instruyéndose en teología. Y eso nos dice, digamos, la fidelidad y la pureza de nuestra congregación. Gloria a Dios por eso. Don David Wells hace otra definición, ¿verdad? Vamos a pedirle, voy a pedirle, porfa, a doña Sandra, si me puede leer esa explicación sobre teología. Es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter y la voluntad y los actos del Dios Trino, según Él los ha revelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle, orientar nuestros pensamientos hacia Él, vivir nuestra vida en su mundo y según sus términos, y proyectar nuestro pensamiento y actos en nuestro tiempo y cultura. Muy bien, entonces eso nos expande. Me parece una expresión, podemos estudiarla cada uno después individualmente, pero es una buena expresión, digamos, de lo que el compendio completo de los frutos de estudiar, conocer al Señor. ¿Qué es una declaración de fe? Bueno, contiene el total, digamos, de las doctrinas que definen la fe cristiana, la fe de una iglesia, que practica una iglesia o una organización, ¿verdad? En ese compendio de enseñanza se vuelve la enseñanza autoritativa en la iglesia y para la iglesia, ¿verdad? Se usa como patrón de enseñanza y como discipulado. En IFE somos expuestos a cada una de ellas, digamos, en el proceso de volverse miembro de la iglesia, que es el proceso de membresía de la iglesia, que lo que hace es saber las reglas de la familia, cómo se comporta esta familia, familia de fe, quién es la autoridad, cuáles son sus creencias, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus prácticas. Y se le pide a la persona su opinión, la persona que quiere ser miembro, su opinión sobre cada una de ellas y se acepta vivir en sumisión a esa información que se le es entregada. ¿Verdad? Ahí están, la declaración de fe es una de las áreas que se lleva varias lecciones para que la persona pueda ser enterada de lo que cree la congregación. Pero ustedes y yo vamos en estos cursos, vamos a poder aprender esto directamente en estas clases. ¿Cuáles son los diversos tipos de teología? Bueno, la primera es la teología, hay varios. Yo creo que estas son las 4 principales y son las 4 que para este curso son necesarias entender. Primero, la exegética. La teología exegética responde a la pregunta, ¿qué enseña una sección particular de la Biblia? No me refiero a un versículo. Un libro es un producto literario, es una obra literaria, un libro de la Biblia. Y hay distintos tipos de géneros literarios. Cada género
tiene unidades de pensamiento establecidas, ¿verdad? Entonces, cada una de esas unidades de pensamiento, dependiendo del género, se analiza de una manera diferente y específica para poder extraer la teología. Eso lo aprendemos en hermenéutica y eso lo aprendemos en cursos de exégesis. Entonces, cuando tomamos una porción, por ejemplo, eso es lo que yo hago todos los domingos. Les presento una porción, una perícopa, ¿verdad? Del libro de Génesis, y a veces es todo un capítulo. Lo que hago allí es extraer para ustedes y enseñarles la teología de esa unidad. Como decía Esteban, la comparo en ese tema con el resto de lo informado en el resto de la escritura. A veces necesito traerme parte de eso y enseñarlo también ese día. Entonces, esa es la teología exegética, la que extrae la información de una porción de la escritura sobre un tema. Se extrae lo que está diciendo, de lo que está hablando y lo que está diciendo sobre lo que está hablando, ¿verdad? Entonces, usa la exégesis, usa la hermenéutica para establecer el significado del texto, ¿verdad? El punto de vista de Dios sobre ese tema, lo que a él le interesa y lo que quiere hacer con ese tema, el efecto, el propósito, la intención, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo que hacemos con cada uno de los textos. Si yo, por ejemplo, hago eso con un texto, estoy practicando teología exegética. Ahora, ¿qué es teología bíblica? Entonces, esta es la primera. Listo. ¿Qué es la teología bíblica? Que esta sería la segunda, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que responde a la pregunta, ¿qué enseña una sección de la Biblia en relación a todo el resto de la revelación sobre ese tema? ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? Digamos, la siguiente pregunta. ¿Qué está enseñando esta porción y cómo se relaciona en el marco del progreso de la redención en el plan de Dios a través de la Biblia? Entonces, por ejemplo, una práctica de teología bíblica sería agarrar, digamos, el tema de la presencia de Dios, del morar de Dios. Por ejemplo, en el Edén. Entonces, cuando yo extraigo esa enseñanza, ¿verdad? Y entonces analizo el texto de la presencia de Dios, el morar de Dios ahí en la tierra, en el Edén, alrededor de su creación recién formada, ¿verdad? Y me doy cuenta y establezco lo que él está revelando en ese tiempo, cómo funcionaba su presencia en ese tiempo. Pero ahora la comparo y explico la relación con esa misma teología, pero en otros tiempos de la revelación progresiva sobre la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, me voy al tiempo del tabernáculo, donde Dios acampaba en presencia de su pueblo, Israel. Luego me puedo ir y describir también cómo cambió, si hay algo que cambió en el marco, por ejemplo, del tiempo del templo y cómo el templo, ahí estaba la presencia perfecta de Dios, ¿verdad? Los sacrificios alrededor del templo, del tabernáculo, y cómo la presencia estaba completamente determinada y afectada por la presencia del pecado o por el hacer o expiar o no expiar con sacrificios. A eso afectaba la presencia de Dios. Ahí hay una diferencia con el Edén, porque ahí no estaba el pecado, ¿verdad? No había la caída, la entrada del pecado al mundo. Luego puedo compararlo con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que garantiza el templo perfecto, el sacrificio perfecto, ¿verdad? Donde nos trae una presencia perfecta y para siempre, la presencia de Dios en nuestros corazones. Entonces, eso es teología bíblica. Correlaciona un concepto en un lugar del plan de redención, en un lugar del tiempo de la revelación progresiva de Dios, y luego lo relaciona con los otros tiempos para que puedan ver una progresión, ¿verdad? Eso es la teología bíblica. Pero ojo, para poder haber analizado sobre la presencia de Dios en cada uno de estos textos, yo dependo de la teología exegética. Tuve que haber practicado teología exegética, extraído teología exegética de cada uno de esos textos que hablaban en el tiempo del Edén, en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del templo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, la teología bíblica depende de la teología exegética. La tercera que quiero mostrarles es la teología sistemática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora esto resuelve, por ejemplo, es una manera de enseñar también. Entonces, yo quiero enseñar, normalmente
Por ejemplo, un ejemplo de teología sistemática es cuando yo les estoy enseñando sobre una doctrina, ¿verdad? Un ejemplo de teología exegética es cuando les estoy enseñando a través de un libro de la Biblia y les voy presentando la teología exegética de cada sección. Un ejemplo de teología sistemática es si les voy a enseñar sobre, por ejemplo, una doctrina, la doctrina de salvación, y empiezo con el Antiguo Testamento y voy por todo el Antiguo Testamento, luego voy por el Nuevo cuando habla y hago un compendio de toda la doctrina, el resumen de la revelación de Dios, de los puntos de vista de Dios sobre ese tema. Y eso sería teología sistemática. Dice, responde a la pregunta, ¿qué enseña la Biblia completa sobre un tema? ¿Cuál es su relación con los otros temas de la Biblia? ¿Verdad? Es la presentación organizada y completa de un tema a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? No desecha los sistemas teológicos del pasado, ¿verdad? No los acepta ciegamente. Si fulanito escribió y creyó tal hace 400 años, ¿verdad? No lo asumo, lo tengo que comprobar, lo tengo que estudiar, lo tengo que cuestionar para saber si lo que yo entiendo hoy que está en la Biblia, él hizo algún error o no, ¿verdad? Rastrea una doctrina en la historia redentora, ¿verdad? Da contribución moderna a lo que la iglesia ha venido estudiando, ¿verdad? Algunas personas dicen, por ejemplo, esto se estableció en el tiempo de la Reforma y es intocable. No, ¿cómo? Eso no es teología sistemática, ¿verdad? No, un momento. Es mi responsabilidad estudiar una doctrina específica hoy, haciendo una exégesis y un estudio hermenéutico, digamos, fiel, y luego lo comparo con lo que tal vez eruditos de aquel tiempo dijeron, y si hay una diferencia y yo tengo comprobación bíblica, prioriza lo que yo estoy estudiando, ¿verdad? Que está discerniendo el tiempo, ¿verdad? Ahora, muchas veces vamos a encontrar confirmación de cosas que esos hermanos en tiempo de la Reforma hicieron bien, ¿verdad? Pero muchas veces no, ¿verdad? Y necesitamos saber que la teología sistemática es un ejercicio independiente de lo que otros han ejercido en el pasado, ¿verdad? Muy bien. Un ejemplo, voy a volverme a teología bíblica, por ejemplo. Hay un tema que enseñé a ustedes una serie hace un año, creo, sobre la teología de resolución de conflictos en los textos de Pablo, de Santiago y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, les enseñé cómo resolver conflictos entre hermanos a la luz de lo que escribió sobre ese tema Pablo, Santiago y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué eso fue una práctica de teología bíblica? Porque ustedes no hubieran querido que yo les enseñe cómo resolver conflictos en el tiempo de la nación de Israel, ¿verdad? Vemos cómo en ese tiempo la manera de resolver conflictos era un poco diferente. Era una nación, había ejército, ¿verdad? Entonces, no, la información que entendemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es diferente a lo que fue revelado en algunos casos en la información de cómo resolver algunos conflictos en el tiempo de la nación de Israel, ¿verdad? Entonces necesito entender de que la que aplica para nosotros mejor es la de estos tres autores bíblicos, ¿verdad? De estos tres, nuestro Señor Jesucristo, Santiago y de Pablo. Entonces tuvo que haber sido una conclusión de teología bíblica donde puedo enseñar de qué es la revelación mandatoria para nosotros sobre la resolución de conflictos dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Entonces la manera de resolver los conflictos en la teocracia es diferente que la manera de resolver conflictos en ahora, digamos, la iglesia, ¿verdad? Y es una práctica de la teología bíblica. Entonces, la teología sistemática depende de la exegética, depende de la teología bíblica también. Por último, la teología histórica es la cuarta, ¿verdad? Preciosa, ¿verdad? ¿Cómo se responde a la pregunta cómo se identificó, defendió y aplicó una doctrina durante la larga historia de la iglesia? Que han enseñado teólogos, iglesias particulares sobre una doctrina, sobre los temas específicos, ¿verdad? Su fuente primaria son los escritos de los teólogos pasados, los credos, las confesiones y los otros documentos oficiales históricos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
yo he hecho estudios, digamos, yo he estudiado qué pensó sobre la oración tal vez un puritano específico, un hombre de 1800, 1700, un hombre que caminaba. Yo quiero entender qué opinión tuvo, por ejemplo, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Owen, digamos, hombres famosos, teólogos, qué entendían sobre la oración, y hago un estudio histórico de la teología de ellos sobre la oración. Lo que pasa es que va a ser autoritativo. 1, 2, 3 o 4. Autoritativo va a ser 1, 2 y 3. 4 no. 4 es comprobante, es paralelo. Lo que hace es que me ayuda a entender lo que he discernido de las primeras 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cuarta, la fuente no necesariamente es la Biblia. Si el erudito, si el hermano hizo bien su trabajo, sí lo va a hacer, pero si no lo hizo bien, va a tener una interpretación extra, ¿verdad? Voy a tener que estar confiando la interpretación de él. Entonces, la cuarta es preciosa para ser practicada por la iglesia. Es una manera de confirmar si lo que estoy discerniendo en 1, 2 y 3 está bien, pero no puede ser autoritativa, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué orientación tiene la teología? Bueno, práctica. La teología es práctica. Lo que aprendemos sobre ella debería de practicarse en la vida cotidiana, ¿verdad? Debería de transformar el corazón, ¿verdad? Debería de mover nuestras cabezas, nuestros corazones, nuestros pies hacia lo que es el corazón de Dios. ¿Qué nos impulsa a estudiar teología? Vean Filipenses 3, 7 al 8. Este es Pablo. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Mis hermanos, si hay un motivante, un motivador para conocer a Dios, Pablo dice que es el valor de conocer a Cristo. Es simplemente, no hay mayor riqueza que el ser humano pueda tener, ¿verdad? El valor de conocerle es lo que debe de impulsarnos a estudiar teología. Es lo que debe establecer la excelencia con lo que lo hacemos, ¿verdad? Conocer al Padre para la gloria de Dios. Dios ha hablado, debe de impulsarnos querer escucharlo, querer conocer lo que dijo, ¿verdad? Es una disciplina espiritual, requiere diligencia y trabajo a la hora de interpretar. Es una manera de agradar a Dios, ¿verdad? Podemos entender el conocimiento, ¿verdad? Y eso nos va a permitir poder reflejarlo. Es una manera de hacerlo. Dice Joel V. que la teología nos lleva al propósito para el cual fuimos creados: glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, al obedecer su voluntad por la gracia de Dios. Mis hermanos, ustedes y yo fuimos creados para reflejar a Dios. Fuimos creados a su imagen, para vivir, para adorarlo, para servirlo en dependencia de Él. Y la manera en la que podemos hacer esto es en el marco que le conocemos. Entre más le conocemos, más le reflejamos. Y ese se vuelve un imperativo para nosotros, ¿verdad? Ser un cristiano teólogo es buscar, hablar, mostrar entendimiento de lo que Dios está haciendo en Cristo en el mundo, en nuestras vidas y en el mundo. Muy bien. Vamos a terminar hasta aquí, ¿verdad? Eso es un pequeño canto que vamos a poder establecer. Son las 9:05, ¿verdad? Vamos a terminar. ¿Hay alguna pregunta que haya en estos momentos? Y después de satisfacer las preguntas, vamos a orar y dar por terminada la lección de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, tal vez unas 3 personas que quieran comentar qué se llevan, qué aprendieron. Muy bien, entonces vamos a seleccionar. Ricardo,
¿Qué te llevas? Sí, bueno, también, bueno, tal vez inicio con decirle esto, ¿qué me llevo? Me llevo este último versículo de qué nos impulsa a estudiar teología, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Amén. O sea, eso tiene que ser más que suficiente, eso tiene que ser algo que nos impulse, o sea, estimar todas las demás cosas como pérdida, cualquier otro tipo de conocimiento, cualquier otro tipo de información que esté en la calle, o sea, o de cualquier forma tiene que ser, tenemos que verlo como pérdida, o sea, o es incomparable a la hora de conocer a Cristo. Eso y lo que decía este señor Joel Vicky, que nos lleva al propósito de conocer, o sea, de que la teología nos ayuda a entender por qué fuimos creados, la gran pregunta que tiene todo el ser humano, que se han preguntado todos los filósofos existencialistas y de todo tipo, ¿por qué existimos? Bueno, para glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Amén. O sea, eso, o sea, me quedo con eso y me encantó el ejemplo que usted dio de ese señor, del teólogo que se acercó, o sea, que en ese momento en el que usted estaba solo, viendo un partido de Costa Rica en otro lugar a miles de kilómetros, y este señor tuvo la delicadeza y el detalle de acercarse y de ir a acompañar a, bueno, y hasta lo voy a poner en términos bíblicos, o sea, la Biblia nos habla del cuidado que tenemos que tener con la viuda, el huérfano y el huérfano y el extranjero. De ese extranjero que estaba en ese seminario, pues de ir a acompañarlo a ver el partido de su país. Viera que me identifiqué muchísimo con eso y me pareció, bueno, como usted lo dijo ahí, básicamente, humildad en su máxima expresión y conocimiento al máximo nivel. O sea, qué lindo qué lindo es eso que me comentó. Nadie más lo hizo, solo él. Solo él. Amén. Muchas gracias, Ricardo. Excelente. Paola, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo me quedo con que es una mezcla entre algo espiritual y algo racional, ¿verdad? Que no puede ser separado, ¿verdad? Que no podemos caer en estudiarla solo desde el conocimiento, ¿verdad? Y la parte racional, dejando de lado al espíritu, y que tampoco depende únicamente como del espíritu, sino de realmente ser intencional en conocer, en estudiar, en tomar tiempo para poder que sea como ese complemento de esas dos cosas lo que nos lleven a un real conocimiento de Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Lo que entendemos el Espíritu está diciendo está anclado con lo que el texto está diciendo, ¿verdad? Y eso es, digamos, una manera de poner los dos ahí juntos, ¿verdad? Excelente, Paula. Muy bien. Adelante, aquí hay un iPhone que levantó la mano, pero dice iPhone, no sé quién es. Adelante. No es doña Carmen. Es doña Carmen, doña Carmen, adelante. ¿Qué se lleva, doña Carmen? Bueno, me gustó mucho la pregunta que hizo don Andrés, porque sí es cierto, es una de las cosas que yo siempre no sé, que me he preguntado. Si estudiamos teología, que definitivamente hay que estudiarla, y además el mismo conocimiento de Dios es teología, ¿verdad? Pero solo tenemos conocimiento, olvidando, digamos, lo que decía don Andrés, esa relación cercana, casi como niños, ¿verdad? Una dependencia como de niños del Padre, de Dios. Y ponemos en una balanza las dos cosas, nos podemos volver muy fríos solo con el conocimiento. Claro. Pero también con solo la experiencia seríamos ignorantes. Y yo creo que de eso debido a eso es que se dan muchas iglesias con en vez de sana doctrina, ¿qué se podría decir? Doctrina tergiversada. Bueno, la Biblia la llama a veces doctrina de demonios, incluso cuando no es la sana doctrina. Entonces, con solo la experiencia, yo me puedo equivocar tanto porque no tengo un marco teórico que me introduzca a ser prudente a la hora de conocer a Dios, en el sentido de que Él establece un marco, ¿verdad? Exacto. Y Él se da a conocer y se revela. Excelente. Entonces, ni solo un lado que nos vuelva fríos,
ni solo el otro que nos vuelva simplemente experiencia donde puedo tergiversar las escrituras. Excelente. Entonces, como todo, tiene que ser un equilibrio, definitivamente, porque ese ejemplo que usted dio de ese señor teólogo era conocimiento y también el carácter de Cristo como evidencia de ese conocimiento. Amén. Había me hace, excelente, doña Carmen. Vieras que me hace pensar, mencionaste la experiencia, y es un punto muy importante, ¿verdad? Muchas veces lo que determina en las iglesias, muchas veces lo que determina lo que creemos es lo que uno experimenta, lo que uno vive, eso determina la teología de uno, y a eso se le llama la experiencia del Espíritu. En la Biblia no está explicado que es así. Es realmente la revelación del conocimiento de Dios en la Escritura lo que determina lo que debemos de salir a experimentar y cómo experimentarlo. Es de la teología que salimos con la teología a interpretar la experiencia. La experiencia en el campo no determina la teología, es el texto, ¿verdad? Y por eso muchas veces nos encontramos con cosas tristes siendo practicadas, porque están desencadenadas, no están conectadas a la revelación de la Escritura y se le está llamando, digamos, una experiencia espiritual, ¿verdad? Entonces, realmente es importante. La teología no es para saber cómo pelear. La teología no es para salir a pelear, ¿verdad? La teología no es para para tratar a otros que saben menos. La teología no es para ir a corregir a otros. La teología es para ser transformados, santificados, humillados, traídos a una experiencia personal con el Señor que nos permite practicar, ¿verdad? Y volvernos cada vez más como su Hijo, ¿verdad? Los fariseos era justamente eso lo que hacían, ¿verdad? Utilizaban lo que sabían con arrogancia, ¿verdad? Y por eso se les llamó, digamos, tumbas vacías, ¿verdad? Blanqueadas, blanquititicas, se ven radiantes por fuera, pero por dentro vacías del amor de Dios, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos evitar. Este curso no busca generar fariseitos, lo que busca es generar ovejas humildes, que se enamoren de su amado. Ayer un hermano llegaba y decía, después de ver estas verdades, estos textos, me recuerda que un hermano, que yo soy su esposa, que yo soy que yo soy su delirio, ¿verdad? Que él me ama, yo soy su amada. Voy a recibir ese amor por este conocimiento, voy a crecer en el amor que él tiene por mí, ¿verdad? Y eso me va a enamorar más. La teología debería de enamorarnos de Dios, volvernos más sensibles, más amorosos, más perdonadores, más humildes, ¿verdad? Y creo que es una preciosa descripción. Muy bien, son las 9:15. Vamos a dar por terminado. Gracias de verdad por su confianza. Tarea, necesito presentarles la tarea. Apunten todo el mundo ahí, porfa. Voy a poner, digamos, esta presentación de nuevo para llevarlos a la tarea. Muy bien, este es el libro que les voy a enviar en el chat. Va a haber un link y ustedes van a poder bajar este libro. Me han dicho que el libro va adelante este libro, digamos, si en la página del libro abajito dice 42, él va adelantado. Entonces yo no les voy a dar páginas, pero les voy a decir, digamos, lo que deben de leer. Entonces, por ejemplo, lo que dice aquí lo que estoy poniendo aquí como tarea 1, T1, es lo que quiero pedirles que traten de leer en esta semana, de la página 34 a la 42 y de la página 47 a la 53. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por la bendición que es estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que ahora nos acompañe esta motivación, Señor, de crecer en conocerte y ser transformados por ese ejercicio. Señor, haz esto, fórmanos más conforme a la imagen de tu Hijo, para tu gloria, Señor. Vuélvenos hombres y mujeres más deseosos de tu palabra, más deseosos de tu voluntad. Precioso, Señor, para tu gloria, esa es nuestra petición. En el nombre de tu Hijo Jesús, pedimos esto. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les proteja y me los acompañe. Muchas gracias por este tiempo. Hasta luego.